¿Qué tal, chicas y chicos? Soy el profesor José Martín de los colegios Alfonso Ugarte. Bienvenidos al aula virtual del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que está titulado como áreas. Aquí vamos a ver unas formulitas para poder calcular el área de las figuras geométricas. Así que presta mucha atención. Al área de una figura geométrica también se le conoce como superficie. ¿Y qué cosa es el área? Pues para eso hay que tener en cuenta el perímetro. El perímetro sería la suma de los lados de una figura geométrica. Y el área es todo lo que está dentro de ese perímetro. Por ejemplo, aquí tengo el perímetro de un triángulo. Y voy a sombrear todo lo que le pertenece o está dentro de este perímetro. Así que todo lo que le puse esta textura o este colorcito sería el área. Ahora vamos a ver unas formulitas para calcular el área de las figuras geométricas. Muy bien, aquí empezaremos entonces con los triángulos. He puesto esta clasificación de triángulos para poder mencionar la formulita que vamos a utilizar. Si tú recuerdas, aquí tenemos un triángulo acutángulo, porque sus ángulos son agudos. Triángulo rectángulo, porque tiene un ángulo recto. Y triángulo obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. En los tres triángulos tenemos que identificar la base. La base sería el lado del cual va saliendo mi triangulito. Lo voy a subrayar. Esa sería la base en cada uno de mis triangulitos. De aquí voy dibujando, o también es la parte donde están apoyados los triangulitos. Lo estoy denominando con la letra B. Otro elemento que vamos a tener que ubicar es la altura. La altura sería el tamaño que alcanza mi triangulito. En el caso de un triángulo acutángulo, la altura está dentro del triángulo. A la altura lo voy a denominar con la letra H. En este caso está dentro del triángulo. Aquí la altura pues sería o coincidiría con este lado. Y en el caso del triángulo obtusángulo, la altura va a estar fuera. ¿Por qué? Porque es el tamaño que alcanza nuestro triangulito, el alto. Una vez que hemos identificado esos dos elementos, la formulita sería de la siguiente manera. El área es igual a base por altura sobre 2. Por eso tenemos que identificar cuánto mide la base, cuánto mide la altura, lo multiplicamos y lo dividimos entre 2. Esa es la formulita para cualquier triángulo. Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. Base por altura sobre 2. En el caso de que quisiéramos hallar el área de un cuadrado, recuerda que en el cuadrado sus lados son iguales. Así que aquí le estoy poniendo la letra L de lado en sus 4 lados. ¿Por qué? Porque son iguales. Y la formulita sería: el área es igual al lado al cuadrado. Nada más. Ubicas uno de sus lados y lo elevas al cuadrado. Esa sería la medida de toda el área. En el caso de que tengas un rectángulo, ya sea de esta manera o de esta manera, tienes que identificar los mismos elementos que en el triángulo, que sería la base y la altura que alcanza nuestro rectángulo. Una vez identificado la base y la altura, la fórmula sería: área es igual a base por altura.
simplemente multiplicas, en este caso, los lados que no son iguales. En este caso también, ¿no? Este sería la base y este sería la altura que alcanza. Y para el área pues multiplicas base por altura. Fíjate que es casi similar que del triángulo, solo que del triángulo está dividido entre 2. ¿Y por qué pasa eso? Pues mira que le voy a trazar una diagonal de esa manera. Y fíjate que hay 2 triángulos. Voy a borrar este de aquí arriba. Y me queda un solo triángulo, o sea, la mitad de un rectángulo. Por eso que la fórmula de aquí está dividido entre 2. Porque se considera a un triángulo la mitad de un rectángulo. Ahora vamos con el rombo. El rombo tiene lados iguales, pero sus ángulos consecutivos son diferentes. Por eso es que se ve medio estiradito. Para poder hallar el área, aquí tenemos que identificar un elemento que se llama diagonal. Y aquí pues va a tener 2 diagonales. Esta de aquí, que le pongo la D mayúscula porque sería la diagonal más grande, la diagonal mayor, y esta de aquí, que le estoy denominando con la D minúscula porque es la diagonal más pequeña, la diagonal menor. Y la formulita sería la diagonal mayor por la diagonal menor sobre 2. Esta sería la formulita para el rombo. Y por último vamos con el romboide. El romboide es como un rectángulo que está inclinado. Aquí debemos de identificar los mismos elementos que en el rectángulo. La base, que lo denomino con la letra B, y la altura. Que lo denomino con la letra H minúscula. Ahora debes de tener en cuenta que la altura es el tamaño que alcanza el romboide, como en el caso del triángulo obtusángulo. Es el tamaño que alcanza el triángulo. No es la medida de este lado. No es esta diagonal, este que está medio inclinado. No lo es. Aquí sí tiene que ser la medida del lado, pero en el caso del romboide no, es el tamaño que alcanza nuestro romboide. Y la fórmula es la misma que del rectángulo. El área es igual a base por altura. Entonces, en el caso de los triángulos es esta formulita, pero para los cuadriláteros depende de qué cuadrilátero es. Si es cuadrado, si es rectángulo, si es rombo y si es romboide. Ahora te voy a pedir que copies esto en tu cuadernito o en tus hojitas de trabajo para poder desarrollar los ejercicios en la siguiente sesión. Muy bien, chicas y chicos, gracias por su atención.